actividad que permite promocionar la labor de las editoriales independientes peruanas de diversas regiones de nuestro país. De esta forma, lograr visibilizar la producción literaria y artística de autoras y autores peruanos con el objetivo de promover la reactivación económica y el fortalecimiento de la bibliodiversidad. Continuando con nuestra programación cultural de hoy, viernes 3 de noviembre, tenemos la presentación del libro Al pie del Pacay, de Angelita Velázquez. Participan en los comentarios Miguel Ángel Vallejo y José Donávire, y tenemos la presencia de la autora. Esta es una actividad organizada por Maquinaciones. Recibimos con fuertes aplausos a nuestros panelistas. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos a la organización de esta sexta edición de La Independiente, Feria de Editoriales Peruanas, por acogernos, por darnos un stand, por haber programado esta actividad. Desde que llegó a mi sello Al pie del Pacay, de Angelita Velázquez, bueno, el libro pasó por todo un largo proceso hasta que finalmente vio la luz. Y es un libro muy especial por varias razones. Es un libro que reta, es un libro que fluye de manera un tanto inusual en la literatura juvenil. Y quien se va a encargar de comentar el libro es Miguel Ángel Vallejo. Miguel Ángel Vallejo es doctor en lenguas, textos y contextos por la Universidad de Granada, entre otros grados. Ha publicado más de 15 libros, entre ellos la investigación Teatro sobre la independencia del Perú y la novela La muerte no tiene ojos. Textos suyos figuran en varias antologías y revistas. Su obra, 1997, 14 de noviembre, quedó en segundo lugar en el tercer concurso nacional de dramaturgia Teatro Lab 2018-2019, y su pieza Carnaval recibió una mención honrosa en el concurso Nueva Dramaturgia Peruana. Ambos montajes fueron considerados entre lo mejor del año por la revista especializada Oficio Crítico. Es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Ricardo Palma. Con ustedes, Miguel Ángel Vallejo, Sameshima. Muy buenas noches, Azu, ¿qué tal vos? Es el eco. Bien, muchas gracias por haber venido. ¿Qué nos preocupa? ¿Cuáles son los temas más importantes de nuestra vida cotidiana hoy? ¿Y cuáles son dos de los grandes temas de la literatura a lo largo de toda la historia humana? Yo me animaría a decir que lo que nos preocupa ahora, porque es la preocupación que define nuestra especie, es la muerte. El ser humano es tal vez la única especie que es consciente de que va a morir en algún momento. Y es a partir de esta idea que se empiezan a construir cosas que hacemos los humanos. Grandes discursos. ¿Qué hay después de la muerte? A partir de ahí nacen las religiones. ¿Qué hay después de la muerte? A partir de allí empezamos a pensar qué significa la vida, que finalmente, si asumimos que es algo temporal, algún sentido debería tener. Otra gran preocupación, sobre todo después de tantos años de pandemia, es la enfermedad. Y ambas preocupaciones definen qué somos como personas y como sociedad. Ahora estamos presentando un libro para niños, aparentemente, Al pie del Pacay, que toca estos temas. No es usual en la literatura
dedicada principalmente a niños, pensar en la muerte, por una visión de que hay que proteger a los niños, de que la muerte es algo antinatural para alguien tan pequeño, pero en realidad los niños solemos ver morir a un ser querido a una edad temprana. Es siempre complicado para un niño despedirse de un abuelo o de una abuela. Y el libro tiene esta premisa: respetando al lector, que es lo primero que me gustó, con un narrador que en un primer momento parece en tercera persona, contándonos la historia de Rami, un puber casi adolescente en esta etapa complicada en la que nos empezamos a preguntar qué queremos hacer, quiénes somos, queremos tener tiempo libre para explorar, para descubrirnos, pero todavía están las restricciones paternas, maternas, fruto de, nuestra juventud. Rami tiene una peculiaridad, tiene una familia numerosa y una familia que tiene algunos rencores. Y de pronto al decir esto pienso que es una familia que se parece a muchas familias. Las familias lo somos porque albergamos algunos rencores no tratados, es creo de lo más común. Entonces Rami tiene un pariente con una enfermedad que va haciendo que se despida lentamente. Esto que es bastante común ahora que los humanos tenemos una longevidad mayor, empezar a perder la memoria. Y su vínculo con su familia está marcado por su propia juventud y por momentos, les decía, sin excesiva melcocha, sin idealización de la juventud. Nos ha pasado en algún momento, si hemos tenido que cuidar a algún pariente, tener deseos ocultos, inconfesables, como incluso desear que ya este pariente muera. Creo que es algo muy humano y es lo primero que quisiera agradecer Al pie del Pacay de Angelita Velázquez, esta sinceridad con las emociones de los personajes. A partir de esta premisa, de esta bisabuela del protagonista Rami, que está en un asilo para adultos mayores, es que conocemos su vida cotidiana, su compleja relación con su madre, con su abuelo, qué significa para este niño su propia memoria familiar, la muerte de su abuela, cómo ha sido para él enfrentarse a la muerte a una edad temprana y qué cosas va descubriendo de su familia. Es una prosa que destaco mucho por un gran manejo narrativo, no puedo decir mucho más por temor a spoilear, pero en la cual se sienten mucho las voces de distintos personajes y que estamos frente a esta historia familiar desde múltiples puntos de vista. Me permito, cierta deformación profesional como profesor, comentar las ilustraciones minimalistas, muy sobrias, pero que siempre, no sé si se puede ver o solo estoy haciendo el ridículo con el ejemplar aquí, pero si se acercan y ven las ilustraciones en el stand, lo verán con más detalle. Ilustraciones muy sobrias que tienen un lado en positivo y un lado como el negativo de las fotos, que es un bonito efecto estético, pero también que nos hace pensar en desde dónde estamos viendo las imágenes. Desde el lado de Rami, el protagonista, desde el lado de la bisabuela que está perdiendo la memoria, desde el lado de los vivos, desde el lado de los que están en otro plano de la existencia. Esto es algo muy sutil y podría pensarse que estoy sobreinterpretando, pero el efecto que producen las imágenes tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la trama, desde estos múltiples puntos de vista. La novela es ágil, y sé que esto suena a lugar común, porque lo es, pero explico que es ágil porque hay información nueva en cada página. En cada página vamos descubriendo cosas de la familia de Rami, de la vida de la mamá. También es maravilloso explorar la dificultad de ser madre soltera, por ejemplo, la dificultad de ser un padre enemistado con su hija, y todo con mucha ternura, pero, decía, sin edulcorantes,
son momentos muy humanos. Se construye aquí entonces una verosimilitud, la historia es muy creíble porque explora emociones profundas que creo hemos tenido todos y cada una de las personas aquí presentes, desde nuestra niñez, nuestra juventud, hasta ya cuando nos toca el papel de padres. Si bien es un libro principalmente para niños, cumple entonces con las características de ser un buen libro para niños. Lo puede disfrutar una persona de cualquier edad. Y no por eso está desprovista de ternura y una gran humanidad. Esto quizás lo estoy interpretando por la carrera como teatrista de Angelita, pero siento que también se siente mucho el movimiento de los personajes. No es que el narrador nos diga que se sienten cómodos o incómodos cuando están uno frente a otro. Es simplemente cómo conversan sus silencios los que nos permiten sentir eso profundo que a veces no pueden decir. Y ese es un gran mérito literario, que sin decirnos específicamente cómo se sienten los personajes, el narrador logra que los sintamos. Podemos sentir cómo solucionan de alguna forma o empiezan a solucionar un problema familiar desde primero el respetuoso silencio y luego desde la conversación banal, que es como muchas veces resuelven inteligentemente sus problemas los niños y a veces, cuando tenemos suerte, también los adultos. Esto que nos lleva a situaciones en las que no hay más que decir o no hay nada que decir y simplemente se coexiste y poco a poco las emociones se van relajando. Esto es algo poco visto en la literatura para niños en el Perú, me parece un enorme acierto. Y además, otra vez, desde la política del respeto a la inteligencia del lector. Se dice, y estoy de acuerdo, en que un buen texto literario es como un truco de mago. Nos hace sentir algo, nos construye una historia muy verosímil y no alcanzamos, los lectores, a entender cómo llegó a producirme esta emoción. Es el truco del mago. Si yo pudiera develar los secretos narrativos que ha usado Angelita Velázquez ahora para Al pie del Pacae, probablemente me los guardaría y escribiría un libro con esas técnicas. Así que juego más a dejar de ser el profesor y recomendar entregarse a la lectura, entregarse al libro. Este libro me ha vencido como académico. Llegó el punto que no me importa saber cómo ha logrado emocionarme. Me entrego, me meto en la vida, siento que soy un poco Rami, siento que soy un poco su madre, siento que soy un poco su abuelo. Me parece, Pepe es consciente, no suelo decir estas cosas, un maravilloso primer libro, y me permito además que está parte de la familia de Angelita aquí para ser antipático y pedirle por favor alguna adaptación escénica. Ver esto como teatro sería también maravilloso. Muchas gracias, Angelita, por este libro. Gracias a Pepe por invitarme a estas presentaciones. Hace tiempo que no hago bromas sobre Pepe y hoy, por ser un libro tan tierno, no lo haré tampoco. Muchas gracias también por escucharme esta tarde y ahora es tiempo de la autora. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por tus palabras. Definitivamente por lo que has dicho respecto a Angelita, no respecto a mí. Sin embargo, conozco tu honestidad, ¿no? Sé cómo piensas y no sueles hablar por compromiso, ¿no? Entonces, valoro mucho tu presentación. Es un libro del cual me siento muy contento de que forme parte del catálogo de Maquinaciones. Me parece genial contar con Angelita como autora. Espero que siga escribiendo, que siga produciendo. Y sí, definitivamente, mientras procesaba el texto, me acercaba a él, lo editaba,
y se lo expresé a Angelita, ¿no? Acá sale una puesta en escena, ¿no? Hay que hacer algo con este libro, más allá de que es un objeto para lectura. Creo que este libro merece un espacio distinto, ¿no? al habitual. Por otra parte, el tema de las ilustraciones no es producto del azar, fue una idea desarrollada con Angelita, y sí, era un poco eso, ¿no? Ofrecer el lado oscuro o inverso de las cosas, más bien, ¿no? Creo que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? No sé, la verdad es que no recuerdo haberlo copiado y salió muy bien. Ahora, antes de que hable a manera de suspenso dramático, voy a leer el texto de contraportada del libro. Yo no suelo como editor hacer comentarios en las contras, las contraportadas, porque la idea es ser invisible como editor, pero bueno, me ganó la emoción e hice el texto. Al pie del Pacaé es una novela de iniciación o aprendizaje, Bildungsroman, como refiriera Johann Carl Simon Morgenstern hace poco más de 200 años, que retrata el complejo paso de la adolescencia a la adultez. Sin embargo, una lectura atenta nos llevará a considerarla una historia que se resiste a las etiquetas, en la que pesan secretos familiares y rebeldías que no se extinguen tras un sosiego hormonal, pues escapa a fórmulas y códigos propios de la literatura infantil juvenil, para sentarse en los dominios del gusto adulto por ficciones literarias que desafían lo predecible y minan certidumbres en la medida que nos permite valorar el ejercicio del poder a partir de cualquier edad. Nos acerca a comprender los entretelones del sentido de la vida y nos invita a replantear nuestras convicciones más allá de la madurez tanto biológica como emocional. Angelita Velázquez ha urdido una novela que nos retrata el deterioro del cuerpo y la pérdida de la memoria, pero se halla engranada a contrapesos literales y metafóricos que dan luz al final del túnel, sin caer en ramplones entusiasmos, conformismos o aceptaciones. Abro comillas. Vemos nacer vidas todo el tiempo y lo hacemos con total naturalidad, pero olvidamos que la muerte también es algo natural y parte de la vida. Fin de la cita. Reflexiona con notable acierto la autora por medio del narrador de su primera novela. Una frase que resume muy bien el espíritu de Al pie del Pacaé y que merece ser epígrafe de muchos libros. Y bien, Angelita, leo tu biografía antes de que hagas uso de la palabra. Angelita Velázquez es actriz y pedagoga teatral. Cuenta con estudios de sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, actuación y pedagogía artística en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en el Club de Teatro de Lima. Recientemente ha adaptado e intervenido el texto Libertas o la Independencia del Perú de Arturo Molinari, versión que ha titulado Libertas en Escena, y participó en el libro 21, Relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú 2021, con el cuento María Angélica. Asimismo, hace poco participó en la puesta en escena de Libertadoras, de Alan Reading, adaptada y dirigida por Paola Vicente. Bueno, y su trayectoria pues, como actriz es larguísima y creo que terminaría este tiempo y no acabaría de enumerarla. Con ustedes, Angelita Velázquez. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo valoro muchísimo, veo muchas caras que no veía hace tiempo y eso me alegra mucho. Debo agradecer primero a Pepe
Pepe es un amigo muy querido y es una persona que me ha retado a hacer cosas que no pensé que podía hacer, como este libro. Así que se lo debo. Gracias a tu sello, Pepe, por confiar. Sé que no lo hubieses publicado si no te hubiera parecido merecedor de hacerlo, y eso lo agradezco mucho, tu sinceridad en el trabajo. Agradezco a Miguel Ángel por haber aceptado los comentarios y sorprenderme con lo que dices del libro. Me hace pensar que no lo escribí. Me hace pensar que es mucho más de lo que está aquí. Lo agradezco. Me preguntaba Miguel Ángel antes de empezar esto, que tenía la curiosidad de preguntarme si es que esto estaba basado en cosas reales, si era una especie de autoficción. Bueno, puede parecerlo para quienes me conocen, ¿no? Para quienes conocen a mi familia. Y claro, yo he encontrado el hecho de escribir muy parecido al de construir un personaje para actuar. Uno recurre a cosas que uno conoce para la actuación. Acá veo compañeras actrices que darán fe de eso. Uno recurre a cosas y personas y sucesos y gente, cosas que nos han contado, para ir escribiendo la biografía de nuestro personaje. ¿Quién es ese personaje en escena? ¿Qué hay detrás de todo lo que nos da el texto escrito? Y yo he encontrado que el proceso de escribir, que ha sido nuevo para mí, se parece muchísimo. Comenzó con la imagen de mi hijo, adolescente en ese momento, encerrado en su habitación sin querer hablar conmigo y con nadie, más que él con sus amigos, encerrado en su cuarto con su teléfono, ¿no? Preguntándole algo y decía, sí, no, como todos los adolescentes, ¿no? Y con una tía que mi hermana y yo cuidábamos y que tuvimos que ponerla en un asilo, con mucho dolor. Y empecé a conocer ese mundo del asilo. Y cada vez que yo veo una persona, y ahora más una persona mayor, me pregunto cómo habrá sido de joven, ¿no? Cómo habrá sido su mundo. Y entonces eso era lo que yo me preguntaba cada vez que iba, porque sabía, esa señora ha sido profesora, me contaba. Sí, ese señor fue contador, trabajaba en un banco. Y entonces era esa situación real me llevó a querer conversar con mi hijo a través del libro, ya que no conversábamos en vivo. Y estaba la pandemia. Entonces yo encontré que de repente había cosas que él pensaba que yo no comprendía por ser vieja y él joven, y que sí entendía, y otras que no entendía realmente, porque la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿no? Yo ni recuerdo todas las penurias que habré pasado de adolescente, pero de verdad que son demasiados cambios y es una vida de mucha incomprensión siendo adolescente, y también nosotros como adultos enfrentándonos a esos chicos, ¿no? Es como si hubiéramos borrado cómo era el ser adolescente y se convierte en una cosa intratable a veces, ¿no? La comunicación se queda bloqueada. Entonces comenzó así, y comenzó con la imagen de mi tía, y el que yo veía que mi tía ya no era mi tía, no era la que yo había conocido. Ella ya estaba perdiendo la memoria, y de verdad me sorprende cómo uno puede dejar de ser, ¿no?, quien es, cómo uno se olvida de sí mismo. Y esas dos transformaciones entre la persona cercana a la muerte y el joven lleno de vida que está naciendo a todo, es lo que me hizo comenzar a escribir. Y si bien al comienzo comencé a dialogar con mi hijo, sin que él lo supiera, de pronto ya no era él, ya era un diálogo conmigo, era un diálogo con todos los jóvenes, y ya no era un diálogo con mi tía, era con la vejez, con todos los viejos, no solo los que conozco. Y entonces por eso digo que se parece a la construcción de un personaje en escena, porque uno agarra cosas que conoce, pero de pronto todo eso se transforma y ya no es uno, ya no son esas personas, esos referentes, sino se convierte en algo más grande, pero también más específico, más particular. O sea, cobra vida algo nuevo. Y eso es lo que he disfrutado escribiendo Al pie del Pacay.
Otra cosa que les quiero comentar es, ¿por qué el pacay? ¿No? Porque me lo han preguntado también, ¿por qué el pacay? Porque pudo haber sido cualquier árbol, ¿no? Pero el pacay es un árbol y una fruta que yo he conocido desde mi niñez. Mi familia en el campo, a donde yo iba siempre, tenía pues, bueno, ellos y los vecinos, las otras personas del campo, tenían muchos pacayes. El pacay era una planta que crecía al costado de las acequias sin que las cuidaran, crecían nomás y estaban llenas de fruta. Eso y los ciruelos. Entonces esas plantas y esas frutas son cosas que yo he comido a cantidades increíbles cuando yo era chica. Y el árbol del pacay siempre me llamó la atención. Y no es un árbol bonito, es un árbol feo. Es feo. Pero su fruta es tan particular, ¿no? Por afuera es dura, no es bonita, es rugosa. Y cuando la abres es tan suave, es un algodón, ¿no? Y tiene un sabor que no te imaginas cuando la ves colgada en el árbol o cuando se cae en la tierra. Entonces esa fruta fue lo que, diría yo, impulsivamente vino a mi cabeza cuando pensé en el árbol de la familia, de esta familia, de Rami, de su abuela y su bisabuela. Entonces, esa es la imagen que tengo del pacay. Me gusta el nombre también, me gusta cómo suena, pacay, ¿no? Quise traer un arbolito hoy día de pacay, no lo encontré. No, porque es una fruta que además ya casi no existe, ¿no? Ya no se conoce mucho, hay gente que nunca la ha visto porque ya no hay en abundancia como había antes, ¿no? Y es también como el personaje de la bisabuela y de la abuela, esas memorias que se van y que solamente van a quedar en las palabras de quienes la van a contar, pero que ya se van dejando de ver, ¿no? Porque la vida es eso, ¿no? Nacer para saber que nos vamos a despedir en algún momento. Así que esa es la historia. Para mí también ha sido una despedida, porque con esta novela, al escribirla, también me estaba despidiendo de mi madre, que no me había despedido. Habían pasado años ya de su muerte y me daba cuenta al escribir, y cada vez que escribía más me daba cuenta que en realidad todavía no la había terminado de soltar. Así que también ha sido un hablarme a mí, a despedirme y a ver la vida o tratar de ver la vida de otra forma. Acabo de despedir hace unos días a una amiga muy querida y por primera vez no vi la muerte con la tragedia con la que la he visto antes. La he llorado, me ha dado mucha pena, pero la sentí parte de la vida por primera vez. Justo ahora, antes de presentar el libro. Y eso me ha dejado pensando, ¿no? Cómo pasan los años y uno va viendo las cosas tan diferentes. Y de eso también habla el libro, ¿no? La vida no se ve igual cuando pasan los años. Y eso hay que atesorarlo, creo. Gracias por estar aquí. No sé qué sigue, Pepe. Sí, Pepe va a seguir hablándoles. Muchas gracias. Esto último que ha dicho Angelita es importante. En realidad, el proceso artístico es eso, ¿no? Se cree que el ser humano crea la obra y la lanza como si fuese un bebito al mundo, ¿no? Pero el asunto es más complejo. En realidad, el proceso artístico te transforma. O sea, tú creas y eso te transforma. Entonces, esta experiencia que cuentas sin duda tiene que ver con el hecho de que tú has escrito esta novela y esta novela te ha transformado, ¿no? Te ha sensibilizado, te ha predispuesto de una manera muy particular ante una realidad, pues, hay que asumir, ¿no? que existe la muerte, ¿no? Que la muerte llega, te alcanza, te saca de este mundo, ¿no? Y en realidad debería ser un proceso tipo fiesta, ¿no? Sobre todo para los cristianos, ¿no? La muerte debería ser una fiesta, porque lo más importante es la vida
la postrimería de nuestra tumba, ¿no? Eso es la verdadera vida, según esta fe, ¿no? Y sin embargo lloran tanto que a mí me quedan dudas, ¿no? Si realmente creen en ese sentido las cosas. Tenía algunas preguntas, Angelita, antes de cerrar esta actividad. Yo recuerdo claramente la primera vez que me hablaste de tu novela. Estábamos en un parque, en una actividad, y estábamos en pandemia, estábamos con mascarillas, y me dijiste que tenías una novela y me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te desgastó? ¿Cuánto te involucraste? ¿Te impusiste un horario? ¿Robabas tiempo? Es la típica, robar tiempo, ¿no? Amanecer o trasnochar, no sé. ¿Cómo fue esto? Y exactamente qué ocurrió para que me alcanzara de pronto tu manuscrito. Ya. Me tomó mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo porque, bueno, comencé a escribirlo en pandemia. Ya no me acuerdo si fue el 18. No, fue antes de pandemia. Yo comencé a escribirlo antes de pandemia y me quedé trabada, como a la mitad de la historia. Me quedé sin saber por dónde seguir. Lo dejé muchos meses y luego, iniciada la pandemia, lo retomé porque ahí estaba con tiempo, ¿no? Tenía tiempo en la casa, aprovechaba en las mañanas, no soy muy nocturna, soy de día, entonces de día escribía y de pronto me vi al final. Fue vertiginoso, ¿no? Yo estaba sorprendida de cómo podía ir viendo tantas imágenes, ¿no? Porque eran imágenes, era escribir sobre esas imágenes que yo ya estaba mirando como una película. Y luego cuando lo terminé, lo volví a leer, y yo tenía la curiosidad de saber si estaba bien, si había una ruta que seguir aparte, si esa era una ruta correcta. Lo había tomado como un desafío y un hacer cosas nuevas, porque a mí me gusta hacer cosas nuevas, ¿no? Me gusta sorprenderme con cosas diferentes que nunca he hecho antes y esto no lo había hecho. Entonces yo me había quedado, Pepe me había invitado a escribir un cuento para una compilación de cuentos que él tenía sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú. El mío era un cuento totalmente de ficción, porque los otros eran sobre personajes reales. Y entonces él me desafió, como hace siempre, me desafió a escribir eso. Y yo, no creyendo que podía hacerlo, le insistí, Pepe, solo si cuando lo escribo ves que está bien, lo usas. Si no está bien, me lo dices, yo no tengo problema. Entonces yo me había quedado con ese bicho, ¿y qué pasa si yo hago otra cosa, ¿no? Y cuando hice esto quería preguntarle a alguien si estaba bien, si le parecía que podía funcionar una historia así, si la narración era la adecuada. Y le hablé a Pepe a ver si él lo podía leer, no para que lo publique, sino para que me lo comente, ¿no? Como amigo y como especialista. Y así fue como llegó a ti, Pepe, por la confianza que te tengo y porque sé que puede ser sinceramente duro para decir las cosas, y a mí eso me gusta, ¿no? Entonces esperaba una cosa muy, muy franca, ¿no? De devolución, y pasó el tiempo. Pepe no me decía nada y yo dije, le debe parecer una cochinada lo que he escrito, debe ser horrible, no me dice nada. Entonces dejé pasar un tiempo y le digo, Pepe, sobre el cuento, ay sí, es que tengo muchas cosas, como siempre, ya verán su stand que está lleno de publicaciones nuevas, y sí, lo voy a leer.
y lo lee y me dice que le gusta, pues y me escribe cosas interesantes que ni yo misma había reflexionado sobre el libro. Y entonces yo me sorprendí, ¿no? Así que después de ese, comencé a escribir otro. Y también me quedé entrampada también, igual que la primera vez. Me falta una pandemia, dicen que viene el próximo año, Pepe, no hables mal, no seas salado. No, tengo que terminarlo antes de que llegue. Así que espero volverme a encontrar con ustedes más adelante para el próximo libro. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutos. ¿Alguien del público desea hacerle alguna pregunta, Angelita? O... Sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Más que una pregunta, quiero decir que estoy gratamente sorprendida y feliz por ti, Angelita. Me siento orgullosa. Sé de tu gran capacidad actoral y no me sorprende que todo lo que hemos escuchado ahora en cuanto a tu nuevo hijo sea tan bueno como la gran actriz que eres. Y te deseo, ¿se puede decir? Ya, muchos éxitos. Soy feliz por ti. Gracias, Nati. Gracias, Nati, querida. Natalia Montoya es una compañera actriz talentosísima, fructífera, una gran amiga. Buenas tardes, con el autor del libro, Angelita Velázquez. Felicitaciones por esa expresión de un sentimiento filial y la naturaleza que tiene el ser humano. Tu trabajo tiene una intención, digamos, de enrumbamiento social de la conciencia del lector. Es decir, ¿quieres cambiar algo? ¿O simplemente es tu sentimiento? Lo que a veces escritores o semi-escritores pretendemos expresar, ¿no? Eso. Gracias. No tengo ninguna intención en cambiar nada en nadie. No tengo ninguna intención de moralizar, de enviar un mensaje. No. Al igual que cuando hago teatro, pienso que uno interpreta algo del mundo, uno expone algo del mundo, de uno mismo, uno expone su vulnerabilidad en tanto más pueda mejor. Pero es el público el que va a dar su interpretación de las cosas. Entonces, conducir a la comprensión o a la sensibilidad o a la determinación de ideas en el público no me parece justo. Me parece subestimar a la gente, porque la gente debe interpretar lo que quiera, lo que pueda, lo que su vida, sus experiencias le permitan, y puede no gustarle, puede odiarlo, pueden producirse muchas cosas. Entonces depende el momento, depende la persona, depende de las experiencias. Así que no, yo creo que simplemente estoy planteando algo que intenta ser muy sincero de parte de mis experiencias, y la gente verá lo que quiera ver, lo que pueda ver, y eso para mí es suficiente. Bueno, ante todo, buenas noches. Primeramente, agradecer a Dios por permitirme acá estar. Querida amiga Angelita Velázquez,
compañera de la universidad. Después de tantos años, te estoy viendo aquí sentadita con tu libro, que de verdad es una emoción para mí. He conocido a tu mamá, a tu papá y a tu hermana Rosita. Seguramente debe estar aquí también, ¿no? Y de verdad, mire, es una cosa que he tenido intención de verlas, ¿no? De compartir cosas contigo, con tu hermana. Y al escuchar ese libro, me trae recuerdos lo que hemos pasado en la universidad, ¿no? Angelita es una persona muy linda, muy inteligente, ha sido muy buena alumna en nuestra facultad, la Universidad Federico Villarreal. Aparte, he llegado aquí porque vi en el Facebook que publicaste la invitación y me dije, me voy a dar la oportunidad saliendo del trabajo, no sé cómo hago, pero voy a llegar a ver a mi amiga. Y aquí estoy compartiendo esta publicación que estás realizando, amiga. De verdad, te deseo todo lo mejor del mundo. Al igual espero conocer a tu hijo si está acá, en otra oportunidad también, ¿no? Y de verdad que te deseo todas las bendiciones del mundo, de corazón. Gracias. Gracias, Carmen Rosa. Carmen Rosa, sí, pues es una amistad de muchísimos años, no vamos a decir cuántos, Carmen, pero son muchos. Es lindo verte acá para compartir. Qué bonitas estas oportunidades que da la vida de compartir, ¿no? Con la gente que uno aprecia, de volver a ver caras. Y qué lindo va a ser que puedan leer el libro los que deseen. Gracias por venir. A ti, Carmen, y a todos. Bien, creo que le hemos sacado el jugo al pacay. Creo que no es jugo de pacay, pero suena bien. Agradezco a Miguel Ángel por su sabiduría peruano-oriental. Angelita por haber confiado su manuscrito. A mí me emociona cuando alguien que conozco o no conozco, en realidad me emociona más cuando es alguien que no conozco, ¿no? Pero en realidad también termino de conocer a las personas cuando me dan sus libros, ¿no? Porque finalmente no conocemos a nadie, ¿no? Entonces, y la verdad que al comienzo fue como hurgar en tu intimidad, ¿no? Porque es un libro que yo asumí que era también medio autobiográfico, aunque nunca le pregunté, pero me resultaba medio obvio, ¿no? Pero a la vez sé que no es así, ¿no? Uno tiene todo el derecho de transformar esas experiencias y convertirlas en algo diferente a un conjunto de anécdotas, ¿no? Y bien, agradecer al público. Andar por Lima a esta hora es terrible, eso lo valoro mucho. Las 6 de la tarde es un horario difícil, les agradezco su tiempo, su puntualidad, su cariño. Hay ejemplares al pie del pacay. A ver, si lo digo yo, de repente suena feo, ¿no? A mi extrema derecha está el stand, para ustedes en la extrema izquierda. Ahí van a encontrar extrema todavía. Es que es casi la mampara, ¿no? Y la idea es que vayan que compren el libro, ¿no? Al fondo. Hay algunos ejemplares, aprovechen que está la autora para que los firme. Y agradezco al ministerio todo el apoyo que nos brindan a los editores independientes y a sus autores, autoras. Y tengan una linda noche de viernes. Hasta una próxima oportunidad. Agradecemos con fuertes aplausos.